Bienvenidos, hoy nos vamos a meter de lleno en una década que, más que una década, fue un auténtico terremoto, los años 60. Totalmente. Los materiales que vamos a analizar hoy, que son artículos, ensayos, extractos de libros, nos dibujan una era de ruptura total. Y no hablamos solo de política, sino de cómo vivir, cómo amar, cómo pensar. Casi una rebelión contra la idea misma de lo que significaba ser un adulto. Totalmente. Y el reto, yo creo, es intentar entender qué fue de verdad la contracultura. Porque, a ver, no fue un movimiento organizado con un líder y un manifiesto. No, para nada. Fue más bien una explosión, una especie de magma cultural que surgió con una fuerza increíble en un momento muy concreto. Y la gran pregunta que sobrevuela todos estos textos es, ¿qué queda de todo aquello hoy? Para entender la explosión, supongo que primero hay que entender la calma que la precedió. El punto de partida que nos marcan las fuentes es el mundo de la posguerra. Claro. Nació una generación, la del baby boom, que por primera vez en Occidente no tenía como principal preocupación la supervivencia. Es que ese detalle lo cambia todo. Sus padres habían vivido una guerra mundial, la Gran Depresión. Ellos, en cambio, crecieron con neveras llenas y televisores en el salón. Y esa seguridad material les dio un lujo que sus padres no tuvieron. Tiempo y energía para preguntarse por el sentido de las cosas. Les permitió mirar a su alrededor, a esa sociedad próspera y ordenada, y decir, esto es todo. Trabajar, consumir y morir. Tal cual. Uno de los textos sitúa el inicio simbólico de esta quiebra de la inocencia en el asesinato de Kennedy, y el final en la retirada de Vietnam. Entre esos dos puntos, el mundo se puso patas arriba. Vale, pues vamos al lío entonces. ¿Contra qué se rebelaban exactamente? La respuesta fácil es la guerra de Vietnam, que obviamente fue un catalizador brutal. Claro, fue la chispa. Pero leyendo los análisis que tenemos, parece que Vietnam fue más bien la gota que colmó el vaso de un malestar mucho, mucho más profundo. Exacto. Era una rebelión contra lo que sentían como una sociedad asfixiante, tecnocrática y vacía. Y aquí es imposible no hablar de una figura que aparece una y otra vez en los análisis filosóficos. Herbert Marcuse. Un filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, cuyas ideas, sin que muchos de los chavales que protestaban lo supieran, le pusieron nombre a lo que sentían. Él hablaba del hombre unidimensional, ¿verdad? Precisamente, Marcuse describía la sociedad industrial avanzada no como una dictadura clásica, con policía secreta y terror, sino como una forma de totalitarismo mucho más sutil. Más cómoda. Y cómoda. Una especie de jaula de oro. Una jaula con todas las comodidades. Ahí está la clave. Según Marcuse, el sistema funciona creando en nosotros necesidades falsas. Te convence de que para ser feliz necesitas el último modelo de coche, el electrodoméstico más moderno, las vacaciones programadas. O el último smartphone, que sería el equivalente perfecto hoy en día, te generan la necesidad incluso antes de que tú misma sepas que la tienes. Justo eso. Y al satisfacer constantemente esas necesidades que él llama falsas, el sistema nos mantiene dóciles, ocupados y razonablemente contentos. Claro. La libertad se convierte en la libertad de elegir entre Coca-Cola y Pepsi, pero nunca en la libertad de cuestionar si realmente queremos vivir en un mundo dominado por las grandes corporaciones. Un momento, pero visto desde hoy, ¿no suena un poco paternalista? Quiero decir, si alguien es feliz comprándose cosas, ¿quién es un filósofo para decirle que su felicidad es falsa o que vive en una jaula? Los textos recogen esta crítica. Por supuesto, y es una crítica muy pertinente. Pero lo que Marcuse diría es que no se trata de juzgar la felicidad individual, sino de analizar cómo un sistema entero se diseña para que la única forma de felicidad posible sea a través del consumo. Ya. Y aquí introduce su idea más retorcida y fascinante, la desublimación represiva. Eso sí que suena a concepto filosófico denso. Pero la idea es brutalmente sencilla. Marcuse se da cuenta de que la sociedad se está volviendo más permisiva, por ejemplo, con el sexo. Hay una aparente liberación. Pero él dice, ojo, esta liberalización está controlada. El sistema coge algo tan potente y potencialmente subversivo como el sexo y lo convierte en un producto más. En un anuncio. En un anuncio, en una mercancía. Le quita toda su carga transgresora y lo integra. El resultado es lo que él llama una conciencia feliz, una sensación de que todo va bien, de que somos libres, que en el fondo nos impide criticar las estructuras reales de poder.
Entiendo. Es como darte una libertad superficial para que no exijas una libertad profunda. La rebelión entonces no buscaba un nuevo plan económico, sino algo mucho más existencial. Sí, una búsqueda de autenticidad, de una vida que se sintiera real. Era una gran negación, ¿no? Un no rotundo a esa vida prefabricada. Y ese no se manifestó de muchísimas formas. Me cuesta imaginar a miles de jóvenes en la calle pensando en los matices de la filosofía de Marcuse. ¿Cómo se traducía todo ese malestar en el día a día? ¿Dónde se veía esa rebelión en la práctica? Pues se veía en todas partes, fue una explosión en múltiples frentes. El más visible, como decíamos, fue la oposición a la guerra de Vietnam. Las imágenes son icónicas. Totalmente, las de los campus universitarios. Pero me llamó la atención un detalle en uno de los artículos. La idea de que solo los jóvenes se oponían es un mito. ¿Ah, sí? Sí, para 1968, la mayoría de la sociedad estadounidense, de todas las edades, ya estaba en contra de la guerra. Y en paralelo a la lucha contra la guerra estaba la lucha en casa, el movimiento por los derechos civiles. Un pilar fundamental. La lucha no violenta de la comunidad afroamericana por la igualdad fue una inspiración para todo lo que vino después. Es como si hubiera abierto una compuerta. Claro. Uno de los textos describe muy bien cómo, a su estela, surgieron otros movimientos de empoderamiento, el movimiento chicano, el asiático americano, el movimiento newyoricano en Nueva York, una explosión de identidades. Sí, identidades que hasta entonces habían sido invisibilizadas y que de repente reclamaban su voz. Y claro, no podemos hablar de los 60 sin hablar de la revolución sexual. De repente, el sexo fuera del matrimonio o el uso de anticonceptivos dejaron de ser un tabú absoluto. Totalmente. Y en ese contexto, las fuentes señalan un momento como el punto de no retorno. Los disturbios de Stonewall, en 1969. Stonewall fue la chispa que encendió el movimiento por los derechos LGTB+ a nivel global. Hasta entonces, la homosexualidad era perseguida y criminalizada. Lo que ocurrió en el bar Stonewall Inn de Nueva York fue que, por primera vez, Se defendieron. durante una de las redadas policiales habituales, la gente de dentro, drag queens, chicos de la calle, lesbianas, se defendió. Y no solo se defendieron, sino que contraatacaron. Vaya. Esas noches de disturbios fueron un grito de basta ya que resonó en todo el mundo. Es increíble cómo todas estas luchas, que hoy nos parecen distintas, en realidad estaban naciendo y alimentándose unas de otras en el mismo momento. Sí, y los textos que hemos manejado añaden otro frente que me ha sorprendido por lo temprano que empezó: el ecologismo. Totalmente. Hoy hablamos de crisis climática a diario, pero la idea de que nuestro modo de vida industrial estaba destrozando el planeta nació ahí. Ahí. Sí. Uno de los textos destaca la influencia brutal que tuvo un libro, Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, que era una denuncia de los efectos de los pesticidas. Esto generó una ética de vuelta a la tierra. Miles de jóvenes abandonaron las ciudades para crear comunas rurales y vivir de la agricultura. Y de ahí vienen conceptos como el reciclaje o la comida orgánica, que hoy están en cualquier supermercado. Exacto, que entonces eran prácticas contraculturales y casi subversivas. Y toda esta amalgama de protestas y nuevas ideas, ¿tenía alguna expresión política concreta? Los textos hablan de la nueva izquierda. Sí, la New Left. Y era muy diferente a la izquierda tradicional, que se centraba en los sindicatos y la lucha de clases. Ya. Esta nueva izquierda era mucho más creativa, anárquica y cultural. En los documentos aparecen ejemplos que son una maravilla, como el de los hippies. Lo del cerdo es increíble. Hay que pararse un segundo aquí. Me fascina esta historia. Liderados por un activista llamado Abbie Hoffman, presentaron a un cerdo llamado Pigasus, el inmortal, como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Es que es una genialidad. El nivel de burla, de teatro político, de provocación. Es que entendieron que para luchar contra un sistema que consideraban absurdo, el arma más potente era el propio absurdo. O piensen de Diggers en San Francisco. ¿Qué hicieron? Crearon tiendas gratis, donde todo, desde comida hasta ropa, se regalaba. Su lema era: hoy es el primer día del resto de tu vida. Buscaban construir pequeñas utopías fuera del capitalismo aquí y ahora. Es que todo esto va mucho más allá de la política. Lo que se desprende de los artículos es que la contracultura creó su propio universo, su propia música, su propia estética, su propia espiritualidad. Una forma completamente nueva de estar en el mundo. Eso es. Sin duda. Y el vehículo que transportó todas estas ideas y las hizo masivas fue, por encima de todo, la música.
Las fuentes lo dejan clarísimo. La banda sonora, ¿no? La banda sonora total. Hay una cita de Carlos Santana que lo resume bien. Dice que la música de The Beatles, The Doors o Jimi Hendrix creó una revolución y evolución de temas. Y los propios Beatles, que tuvieron una transformación radical. Radical. Influenciada, por cierto, por Bob Dylan, quien al parecer les introdujo en las letras con contenido social y, según se cuenta, también en la marihuana. Y la apoteosis de todo esto fue Woodstock, claro. El gran momento icónico. El culmen. Casi 500.000 de personas juntas, 3 días de paz, amor y música. Parece la materialización de un sueño. Un sueño en el que las drogas, hay que decirlo, jugaban un papel protagonista. Y aquí los textos hacen una distinción importante. El consumo de marihuana o LSD no era visto solo como algo recreativo. Ah, no era solo fiesta. No. Para muchos, era una herramienta de exploración. Una forma de expandir la conciencia, de romper las barreras de la percepción que te imponía la sociedad y, en teoría, atisbar otras realidades. Entonces, esta expansión de la conciencia que buscaban con el LSD no era solo un viaje químico, era una búsqueda más profunda. Totalmente. Era una búsqueda espiritual y cultural en toda regla. Por eso, al mismo tiempo que experimentaban con psicodélicos, rechazaban las iglesias tradicionales y se lanzaban a estudiar budismo zen, hinduismo o neopaganismo. Buscaban una conexión directa. Directa, sin intermediarios ni dogmas. ¿Y el cine? El cine hizo exactamente lo mismo. Es como si estuvieran intentando hackear la realidad desde todos los frentes posibles, ya fuera con LSD, con meditación o con una película de Godard. Es una analogía perfecta. Los directores de la Nouvelle Vague francesa como Godard o Truffaut, que influyeron en todo el mundo, no querían solo contarte una historia. Querían romper tu percepción de cómo se cuenta una historia. Era la misma pulsión. La misma pulsión de ruptura. Películas como Easy Rider en Estados Unidos no eran solo películas, eran manifiestos sobre ruedas. Y aquí llegamos a una de las grandes paradojas que se mencionan, una que me ha dejado pensando. La relación de este movimiento tan crítico con la tecnocracia y tan hippie con la tecnología. Parece una contradicción total. Es una de las conexiones más fascinantes y contraintuitivas. Varios de los autores que hemos leído insisten en que muchos de los pioneros de la revolución informática, gente como Steve Jobs o Steve Wozniak, estaban metidos hasta el cuello en la contracultura de la costa oeste. ¿En serio? Sí. Había un cruce impensable entre los hippies de las comunas y los primeros geeks que trasteaban en garajes. Y hay una cita de Timothy Leary, el gran gurú del LSD, que es demoledora. ¿Qué dijo? Llegó a afirmar que los ordenadores personales se habían convertido en el nuevo LSD. ¡Qué fuerte! Veía el PC no como una herramienta de control burocrático, sino como un instrumento para la liberación individual, para la creatividad y para conectar a la gente. Una visión utópica que, vista hoy... Tiene una buena dosis de ironía, sí. Bastante. Deja claro que esto fue una onda expansiva global. Fue una auténtica wildfire, como decías antes. En Francia tienes el mayo del 68, unas protestas de estudiantes y obreros que casi se llevan por delante al gobierno de Gaulle. Ya. En un lugar tan distinto como Checoslovaquia, que estaba bajo un régimen comunista, llevar el pelo largo, ser un manichia, era considerado un acto de disidencia política. En México también hubo un momento clave, ¿no? Sí, el Festival de Avándaro en 1971, llamado el Woodstock mexicano. Fue un escándalo de tal calibre para la sociedad conservadora de la época que el gobierno reaccionó con una represión brutal contra la cultura del rock que duró casi una década. Madre mía. Y en España, como apuntan las fuentes, esta influencia llegó en los últimos años del franquismo, sobre todo a la juventud universitaria. Claro, aquí era distinto. Sí. En Madrid y Barcelona empezaron a surgir revistas y fanzines, publicaciones alternativas que eran el único canal para una cultura que se oponía frontalmente a la censura y la grisura del régimen. Es increíble la energía de esa década. Pero después de toda esa explosión, la pregunta inevitable es, ¿qué queda? ¿Cuál es el veredicto? ¿Cambiaron el mundo o acabaron vendiendo pantalones de campana en los grandes almacenes? Esa es la pregunta del millón, y los textos ofrecen un debate muy rico. Por un lado están las críticas feroces, desde la derecha, claro, pero también desde la propia generación anterior. ¡Ostras! El escritor beat Jack Kerouac, que había sido un ícono de la rebeldía en los 50, fue uno de los primeros en criticarlos, diciendo que eran unos niñatos autoindulgentes y narcisistas. Y luego está el gran monstruo, el mercado. La crítica de que el capitalismo lo absorbió todo. Exacto. Un fenómeno que uno de los autores denomina brillantemente la conquista de lo cool. Me encanta el término. Es perfecto.
El capitalismo demostró una vez más su increíble capacidad para tomar cualquier forma de disidencia, vaciarla de contenido político y convertirla en un producto. Y en una moda. En una moda. La estética hippie, la rebeldía, se convirtieron en un nuevo nicho de mercado. Pero entonces, si el sistema lo absorbió todo, si el capitalismo ganó, ¿cómo explicamos que tantas de sus ideas más radicales, el ecologismo, el feminismo de segunda ola, los derechos LGTB+, no solo no desaparecieron, sino que hoy están en el centro del debate público? Parece una contradicción. Esa es la gran paradoja y quizás el legado más potente y duradero de la contracultura. El sistema fue muy hábil absorbiendo la estética, ¿sabes? La ropa de flores, la música. La ropa de flores, la música psicodélica convertida en anuncios, pero no pudo digerir las ideas. Las semillas de esos movimientos se plantaron tan hondo en la sociedad que siguieron creciendo décadas después. Ya. La idea de que la protesta en la calle es una herramienta legítima y eficaz para el cambio social, por ejemplo, es una herencia directa de la energía de las marchas de los 60. Entonces, después de este viaje, la pregunta que Marcuse se hacía en los 60 parece que sigue siendo increíblemente relevante hoy. Quizá más que nunca. Él y toda esa generación lucharon contra una sociedad que, a través de la comodidad y la satisfacción de deseos, generaba conformidad. La pregunta provocadora que nos dejan estos textos para reflexionar es: en nuestra sociedad actual, que es infinitamente más tecnológica, más sofisticada y más eficiente a la hora de satisfacer nuestros deseos al instante, ¿cómo distinguimos nuestras necesidades reales de las que nos crea el sistema? Buah. ¿Es posible todavía una oposición real? ¿Una gran negación? Cuando la propia racionalidad tecnológica hace que aceptar el sistema parezca no solo la opción más cómoda y lógica, sino incluso la más feliz.